Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Seguimos acá con este workshop donde, como vieron, estamos viendo un montón de material, un montón de opciones para poder revelar, para poder progresar, para poder optimizar sus fotografías. Vamos a seguir avanzando en donde habíamos dejado con el tema de color, cómo optimizar ciertas cosas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar una fotografía en color, ¿sí? Por ejemplo, esta fotografía. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que esta fotografía tiene un cast, tiene un tono que a mí no me termina de gustar, pero no termino de identificar para qué lado está yendo el color, ¿sí? Esto a veces sucede. Entonces, un pequeño truco, y que funciona en términos generales bastante bien, es en el panel de básicos el poder elevar la saturación de modo agresivo, y entonces yo acá puedo ver claramente que tiende a aparecer un exceso de amarillo en todos lados, ¿sí? Entonces, evidentemente, es una fotografía donde tiene un exceso de amarillo, ¿sí? Entonces, yo vuelvo la saturación a cero y puedo ver qué pasa si le agrego un poco de azul. El tono me va a haber quedado bastante más neutro. Y puedo verlo claramente si hago un antes y un después, ¿sí? Veo claramente como el tono se ve bastante más limpio. Después obviamente voy a tener que seguir revelando y hacerle un montón de cosas que ahí vamos a seguir avanzando. Entonces, acá tenemos el archivo. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de recuperarle algo de cielo. Fíjense que me apareció esa nubecita que antes no estaba, algunas chiquititas más por acá, me aparecieron algunas cositas que me están indicando que algo de info todavía el archivo RAW me capturó. Ahora bien, una de las maneras podría ser bajar más los blancos y ver qué pasa más con eso. Lo cual también me sumó un poco, pero ahí yo llegué al límite de las posibilidades que me dan los paneles básicos. Entonces, acá tengo la posibilidad ahora de ir al primero de los ajustes locales, casi les diría que es mi favorito, que es el filtro graduado. ¿Cómo trabaja un filtro graduado? El filtro graduado es como la analogía digital de lo que eran los filtros graduados antiguamente para ponerle en nuestras cámaras, que aunque todavía siguen existiendo, pero la verdad es que no conozco a nadie que hoy esté utilizando, estoy seguro que sí, algunos sí, pero les digo sinceramente, miren que salgo a hacer fotos, voy a safaris, prácticamente nadie usa los filtros graduados. El filtro graduado es un filtro que se le atornilla al lente, a la parte frontal del lente obviamente, y tiene tonos grises neutros y bajan a transparentes. Entonces eso me permite generar mayor densidad en la parte de arriba, y siempre los cielos tienden a tener más luz que lo que tiene la Tierra, entonces me genera cielos más ricos en detalles que si no tuviera nada. Bueno, este filtro hace básicamente lo mismo, me trae más densidad de arriba hacia abajo, si es que lo tiro de arriba hacia abajo, pero me da la posibilidad de hacerlo lateralmente, de abajo hacia arriba, y no solo modificarle los valores de luces, sino también modificarle valores de neblina, de contraste, de saturación, de un montón de cosas. Es una herramienta maravillosa. Pero en principio lo vamos a utilizar para, ¿sí? Cliqueo acá, me ven, estoy en la zona del panel superior derecho. Entonces tengo acá todos los valores en cero, ven que tengo una crucecita, y yo esa crucecita la voy a arrastrar hacia abajo. Esto tengo como una línea intermedia, lo cual me indica que acá tengo acción total y acá tengo una transición hasta cero. Entonces yo debería extender esto hasta donde quiera tener una acción total
incidencia y después tener una zona transisiva. Entonces yo puedo decir, bueno, acá considero que está más o menos bien. Si me quedo quieto parado sobre el nodo, ven que en rojo me marca las zonas de acción, ¿sí?, del efecto que le voy a generar, que todavía no le di ninguna información de qué quiero hacer. Entonces lo primero que quiero hacer es bajarle la exposición. Podré bajarle un poco más los blancos, ¿sí? Puedo ponerle un poquitito de contraste quizás. Y seguramente voy a bajar, a ver qué pasa con la neblina, si le subo. Sí, fíjense que también aparece bastante interesante ahí. Y lo que sí voy a hacer es bajarle un poco la saturación, porque siento que esos azules no condicen mucho con lo nublado que luce el día. Entonces, fíjense cómo me apareció un cielo en donde en realidad no había nada, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas de fotografiar en RAW también por sobre trabajar en JPG. En JPG seguramente ahí no hubiese tenido nada para poder recuperar y sin embargo acá recuperé un montón. Entonces, una vez que tengo esto corregido, vengo a Hecho y estoy listo como para poder empezar a revelar en general esto. Lo único que hice, fíjense que fue calibración de color y le apliqué un filtro para poder traer el cielo. Muchas veces me preguntan, ¿qué hago? ¿Primero pongo el filtro local o primero corrijo toda la fotografía? La verdad es que en términos generales yo los filtros locales los utilizo a último momento. Es más como un detalle. Ahora, hay veces que hay ciertas fotografías, por ejemplo esta, si yo no hubiera tenido, a mí la foto más o menos me gusta, un poco me gusta fotografiar canchitas de fútbol en el medio de la nada. Y acá me parece nada, la iglesia, la canchita de fútbol, no sé, me parece que es medio pintoresca la fotografía, más allá que no, para mi gusto no tiene ningún valor artístico, pero me parece que es una fotografía que pinta un poco la Argentina, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que es una toma que me gusta, como digo, para tenerla ahí, pero no, ni la haría una copia, ni la imprimiría, ni la colgaría, ni nada. Ahora, si yo tengo un blanco quemado total, no tengo nada de información, es una fotografía que yo directamente ni la tocaría, porque nada, para mí es una mala foto si yo no conservaba ni un poco de detalle en esa zona de altas luces. Es algo medio personal y algo de lo que me queda de ortodoxo que fui. Entonces, ahora, si yo voy a utilizar un ajuste local para destacar un poco más el poste, o para destacar esto, o para destacar alguna otra cosa, seguramente lo haría únicamente al final. Pero en este estadio yo arranqué antes porque quería asegurarme de tener información para poder avanzar. En otras fotografías me pasa que tengo tan separada una zona de la foto de otra que prefiero también unirlas con un ajuste local y después hacer un ajuste general que me engame todo y que me maneje todo parejo, ¿sí? Podría ser, ¿se acuerdan en la clase anterior que estuvimos viendo la fotografía de mi novia, de Catalina, que estaba ahí en Jujuy, que tenía una zona muy oscura de tormenta y ella que estaba en una zona más clara? Entonces yo esa fotografía lo hubiese revelado primero, emparejándola un poco, y después hubiese hecho un revelado general. Pero va en gustos, ¿sí? No hay una manera correcta y una no correcta de hacerlo. Entonces, acá vamos a empezar a despegar los tonos y ver qué es lo que podemos hacer. Estando en los básicos, yo le subiría un poquitito la exposición general, pero un poquito nomás, ¿sí? Un poquito menos, ahí, creo. Voy a bajarle un poco las sombras, voy a darle un poquito más de claridad, por ahí, más o menos. Voy a darle un poquito de quitarle neblina al todo, y ahora me doy cuenta, o siento al menos, que podría subirle un poquito más la exposición de lo que lo había hecho en un primer momento.
ahí, 0,25, es un cuarto de diafragma más o menos. Entonces acá siento que empiezo a tener un poco de despegue, empiezo a tener algo más de riqueza en la fotografía, ¿sí? Fíjense, esta era la original, esta es la fotografía que estoy tocando ahora. Y vieron que yo tengo diferentes, yo puedo partir a mitad la fotografía, ¿sí? Donde puedo ver una zona de la foto y la otra zona de la foto. Es bastante interesante. Vengo acá nuevamente y seguimos revelando. Entonces, acá yo siento que bien me vendría un poco de curvas, ¿sí? Y curvas iría a trabajarlo de la siguiente manera. Voy a venir y voy a elegir, cliquear acá, y voy a trabajar con el TAT como les mostré antes. Entonces voy a cliquear, por un lado, esta zona dándole un valor de sombras, donde lo voy a apretar ligeramente hacia abajo, y voy a cliquear acá, una zona un poco más alta, donde voy a... Me zarpé, pero el scroller, ahí va, donde elevo un poco más y empieza como a expandirse un poco más la fotografía. Fíjense que si bien tenía tonos medio amarillentos, acá para mi gusto también tendió a saturarse un poco de más. De todos modos yo le voy a dar hecho y ahí me voy a ir al HSL. En el HSL, en saturación, cliqueo nuevamente el TAT y voy a venir a estos valores que para mi gusto están demasiado amarillentos, no representan lo que para mí era en ese momento, y lo voy a bajar un toque, pero lo voy a dejar porque me gusta el contraste que esté dando parte de los azules con esos amarillentos y para mí está funcionando realmente bastante bien. Entonces, una vez que tengo esto, cliqueo nuevamente el TAT y voy a oscurecer un poco esto que para mi gusto me quedó demasiado celestón. Entonces, perdón, sí, no, hago bien. Voy a luminancia primero, cliqueo el TAT, cliqueo el poste y lo oscurezco un poquito. Me quedó demasiado vivo, entonces voy a saturación, cliqueo nuevamente y voy a apagarlo un poco más. ¿Sí? Entonces, ahí tengo listo para cerrar el TAT. Voy a ver si tengo que hacer una corrección de lente, porque la verdad es que acá no le habilité todavía. Entonces voy a poner perfil. Y fíjense que sí, que claro, está sacado con 24-105 y la fotografía es seguramente en 24. Entonces tengo este curvado de lente. ¿Sí? Entonces ahora puedo ir a ver, a transformar y tal vez puedo mejorar un poquitito más la transformación vertical, ¿sí? A ver, para ese lado no, para el otro. Yo creo que ahí ganó y voy a restringir el recorte. Ahí está. Entonces, nuevamente, voy a comparar fotografía, ¿sí? Ahí, Shift Tab para poder ver más y voy a apagar las luces. Y fíjense que hay una buena diferencia entre una y otra. A alguno le puede parecer que esta está demasiado saturada. La verdad es que tenía tonos bastante saturados esto, pero si le pareciera que es algo artificial, tranquilamente eso podemos bajar. Ahora lo que yo querría es tener un poco más de textura en estas zonas, ¿sí? Y no sé si tanto acá, en principio. Entonces, con la misma herramienta que vimos antes, con el filtro graduado, voy a poder voy a prender la luz, voy a venir acá, habilitar la fotografía y con el filtro graduado se me abre nuevamente, voy a hacerle
acá y yo quiero afectar sobre todo a la zona clara. Que si quiero acortar la transición, ¿sí? Lo que hago es tomo desde el extremo, vuelvo a estirar nuevamente y vuelvo a cortar esa zona transisiva y vengo acá, ahí. Y acá lo que voy a hacer es le voy a meter un poco de claridad para que esas piedras se me despeguen un poco más entre sí, ¿sí? Voy a bajarle los negros un poco para generar un poco más de contraste también en esas mismas. Y le voy a borrar un poco la neblina, que también me va a traer un poco más de fuerza. Para despegar tonalmente lo que es abajo con lo que es arriba, voy a apagarle un poco la saturación. Entonces siento que por ahí funciona. Hecho. Entonces acá voy ganando un poco en esto que tiene que ver con la fotografía. Ahora bien, ¿puedo hacerle algo más? Sí, definitivamente, puedo seguirle haciendo algo. Yo siento que toda esta zona me quedó un poco pareja de tonos, ¿sí? Siento que quedó un poco pareja. Entonces creo que me gustaría tener esta zona en general, incluso parte de la montaña, un poco más iluminada. Para eso voy a ir a otra herramienta muy útil, que es este filtro. Es el filtro radial, ¿sí? El filtro radial me va a permitir a mí dibujar una zona a la cual yo quiero tratar especialmente. Entonces, yo quiero actuar más sobre estas zonas y parte de la montaña y no tanto en las zonas de la base. Entonces, acá tengo dos opciones. Tengo la posibilidad de trabajar en la parte interna o en la parte externa. Vamos a suponer, si yo oscurezco así, lo hice muy agresivo a propósito, lo que estoy haciendo es trabajando sobre la zona externa, ¿sí? Entonces, doble cliqueo y lo que quiero hacer ahora es invertir, porque yo quiero trabajar sobre el centro de la escena y justamente lo que quiero hacer es iluminar un poquito más, ¿sí? Ahí quedó un poco agresivo, no me importa, y lo que voy a hacer es desvanecer. Cuando yo desvanezco, me va a tomar parte también de esa selección mía. Entonces, acá voy a estar logrando un efecto un poco más tridimensional de lo que tenía antes. Si yo nuevamente voy a historia, fíjense, así estaba y ahí está. Ven que es sutil, pero estoy logrando este despegue un poco mayor en los elementos de esta fotografía. Yo ahora siento que en la general está más o menos bien. Esto lo quito de acá. Voy a venir a los básicos nuevamente y voy a aplicarle un pelín más de claridad. Y yo creo que esto que le había bajado tanto las altas luces y los blancos, creo que lo va a hacer un poquito menos. Ahí está. Y voy a bajarle un poco más la intensidad. Ah, la intensidad no le había tocado, lo había tocado en el HCL. Voy a bajarlo un poco más acá. Y yo considero que esta es una foto que bastante bien quedó. ¿Sí? Todavía, obviamente, a la fotografía se le puede seguir haciendo cosas, ustedes saben, hacerle y hacerles cosas. Mi recomendación para mí es preferir una foto que tenga un poco menos hecho que estar pasada, ¿sí? A mí me pasa a veces que me meto en Flickr o en Tumblr y la verdad es que veo tanta foto pasada de recursos
que no está bueno. Para mí es uno de los... y por favor no me interpreten como que lo estoy diciendo como algo peyorativo, porque para mí es maravilloso y es súper digno y admiro a la gente amateur que con pasión sale y va y hace fotografías, así que no es algo peyorativo, pero yo siento que eh, el sobrehacer, el sobre recurso, para mí es un sinónimo de amateurismo y de falta de práctica, ¿sí? Entonces, para mí es preferible que tenga un poquito menos que un poco más. Mi recomendación también es esto de ponerse a trabajar con una fotografía, hacer, avanzarla, sentir que está bastante bien y después cualquier cosa vuelven al día siguiente. Yo, por ejemplo, supónganse, ahora considero, quito el full, considero que esta foto está bastante acabada. Obviamente, como digo, también siento que podría hacerles un poco más. Pero la verdad que siento que está bastante bien, que esta foto así no está mal para nada. Entonces, algo que puedo hacer es venir a instantáneas, cliqueo en instantáneas y me genero una instantánea. ¿Qué es una instantánea? Una instantánea es, voy a ponerle final 1. Es decir, es una fotografía, alguno le puede poner el nombre que quiera, que yo podría estar considerando que es una foto que está final, pero me parece que puede llegar a aceptar más trabajo sin pasarme de la rosca. Bueno, perfecto, esa es una opción. Entonces lo que está bueno es que si yo ahora se me ocurriera avanzar con esta fotografía y decir, bueno, voy a probar si le puedo meter, borrarle más la neblina, cambiarle la saturación, hacerle algún cambio. Y de repente en un momento digo, no me tengo que poner a buscar punto por punto de historia, a ver dónde era que me había gustado a mí cómo estaba, porque aparte uno se empieza a confundir. Entonces acá, eso es algo que yo me voy a instantáneas, cliqueo acá y yo ya estoy conservando el archivo tal cual lo había dejado donde yo consideraba que estaba terminado. Lo que haría, no solo si estuviera enseñando, creo que es lo que yo haría en este momento, donde siento que está bastante bien, yo siento que hay algo en el color que quisiera despegar, hay algo, pero yo sé que es algo que va a requerir mucho trabajo y donde voy a empezar a ir y venir y probar y todo eso, yo necesito sacar mis ojos un poco de esta imagen. Entonces, me pasaría a otra fotografía, trabajaría un poco con otra fotografía y dentro de un rato, mañana, pasado, dentro de una semana, vengo a ver y vuelvo a trabajar y vuelvo a ver si salgo con otra versión, ¿sí? También les recomiendo esto porque a veces cuando uno se queda demasiado tiempo fijado en una fotografía, va a tender a empezar o a pasarla de rosca o a empastarla. Uno empieza a hacer y deshacer y de repente, nada, queda todo un poco sobrehecho y no está bueno. Entonces, vamos a ver ahora alguna otra fotografía para trabajar. Vamos a Bariloche, voy a venir acá al Filmstrip y voy a buscar algunas de estas fotos, por ejemplo. Entonces acá, restauro por las dudas que tenía. Sí, esta foto tenía hecho algo, restauro y vamos a trabajar acá. Entonces, acá estoy listo para empezar a fotografiar, para empezar a editar, para empezar a trabajar. Entonces también, lo primero que voy a hacer, espero que no, empezó a llover, está lloviendo bastante fuerte, espero que el ruido no moleste en la filmación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es arrancar también de cero y empezando por donde yo les dije que muchas veces conviene trabajar. Es buscar, yo no voy a buscar artístico, aunque podría ver, vamos a buscar algo artístico. A ver, alguno que me dé un tono medio... La verdad que este me gusta bastante. Voy a tocar este, a ver qué es lo que pasa. Cierro. Y lo primero que yo necesito es... Yo sé que en las zonas de sombras es donde más ruido se genera, donde más problema me va a estar generando a mí una fotografía. Entonces, las sombras, lo que tengo que hacer es, si yo, no me voy a dar una clase ahora de fotografía avanzada, pero si no tuve cuidado, como fue este caso,
no tuve cuidado en controlar las sombras. La verdad es que yo venía manejando, quería fotografiar, era una zona de puentes donde no se podía detener, era peligroso, era medio de madrugada, así que me tomé el riesgo, puse 2 ruedas arriba del asfalto, 2 ruedas medio en el costado, bien contra el guardarray. Me bajé, hice 4 fotos y me subí rápido al auto porque era una locura lo que estaba haciendo, pero no me quería perder, que me parecía que era medio linda la escena. Entonces no tuve el cuidado que podría haber tenido acá realmente en la zona de sombras. Entonces, por lo general va a convenir o bloquearlas o buscar optimizar el detalle, pero no dejarlas ahí a la buena de Dios, porque si no esa es una zona que realmente me va a traer problemas. Y si lo mando a imprimir, ni les cuento. Entonces, en principio, yo voy a ver qué pasa si rescato un poco de información ahí. Entonces, ¿cómo rescataría? Bueno, bajando el contraste, ¿sí? Ven cómo empieza a aparecer información en las sombras. Los negros, subirlos un poquito hasta donde se pueda. Y voy a ver de tocar un poco lo que tiene que ver con la neblina, donde se empiezan a despegar un poco los tonos. Sombras, a ver si puedo expandir un poquito más. Sí, puedo expandir un poquito más, con cierta dignidad, ¿sí? Ahí va. Y entonces ahora voy a empezar, que tengo como el balance general de la imagen, obviamente hacer una foto que va a tener ruido, pero una foto, nada, que me puede llegar a hacer una foto agradable para ver simplemente, no teniendo grandes aspiraciones. Entonces ahora voy a ver qué puedo empezar acá como para poder despegar con estos valores. Entonces, una opción es claridad, ¿sí? Que le voy a aplicar un poquito de claridad. Voy a ver qué pasa en curva de tonos. En curva de tonos, cliqueando el TAT, voy a ver si cliqueo una zona clara, elevándola, y una zona media, bajándola un poco más. Pienso que está bastante bien, ¿sí? Si tengo dudas, cliqueo el switch para ver cómo estaba y cómo está. Fíjense que ganó. Algo que a veces hago es, si yo por ejemplo siento que gané un toque y tengo miedo de seguir toqueteando, pienso a ver qué pasa acá si le doy, me voy a contraste medio y eso me respeta la orientación que le di dándole un ajuste más. En términos generales no falla, ¿sí? Si mi dirección fue la apropiada, la que tomé apropiada. Entonces, acá siento que funcionó bastante bien. Entonces, ahora le pongo hecho, ¿sí? Y voy a bajar al HSL y en el HSL voy a ver qué puedo hacer con estos tonos. Voy a ver si le puedo dar, sobre todo a estos, un poquitito más de vida. Entonces, voy a venir primero a luminancia, cliqueo el TAT, cliqueo en la zona más luminosa de ellos y los elevo. Y ahora voy a saturación, cliqueo y los elevo un poquito también. Entonces yo siento que en esta zona mejoré, pero como esta parte también fue afectada, voy a poner hecho, y entonces a mí me queda una zona medio muertita, pero que para mí le da ayuda a ese clima, y esta zona para mí quedó más viva, porque claro, estaba empezando a amanecer por acá, entonces esta zona estaba a oscuras, pero esta zona ya estaba recibiendo luz difusa. Entonces voy a traer un filtro graduado, ¿sí? También podría agarrar tranquilamente un filtro radial. Cualquiera de los dos cumpliría la función. Y a esto no le voy a hacer demasiado,
pero sí definitivamente le voy a bajar un poco la saturación. Estoy bajando el opuesto, perdón. Invertir. La saturación. ¿Sí? Y le voy a bajar, estoy pensando, un poquito la claridad. Ahí está. Entonces, para mí se empieza a engamar un poco todo. Entonces, acá voy a poner nuevo, pincel nuevo, y voy a ver qué pasa si le puedo elevar esta parte de la neblina, que para mi gusto es una parte interesante. Esto me permite curvarlo, ¿ven? Lo estiro, también está por acá. Lo estiro un poquito más ahí, ¿sí? Y simplemente acá lo que voy a querer hacer es darle un poco más, perdón, tengo que invertir nuevamente, y voy a subirle un poco la claridad, un poquitito los blancos, y quiero ver qué pasa con la transición, ¿sí? Va a ser una transición más suave. Utilizo mucho transiciones alrededor de los 80 puntos, simplemente personal, ¿sí? Entonces ahora voy a comparar a cómo venía, de dónde venía y dónde estoy, ¿sí? Entonces, la verdad es que parte de este espejo azul también me gusta mucho, ¿sí? Pero bueno, si yo estoy pensando en generar un poco más de detalle, no está mal esto. De todos modos, siento que necesita más fuerza ahora. Me parece que en esta búsqueda de levantarle el detalle, la verdad es que la foto para mí perdió una buena parte de fuerza. Entonces voy a darle acá el OK y voy a venir acá, voy a venir a curva de tonos nuevamente, pero en curva de tonos me parece que voy a trabajar ahora de la otra manera. Voy a cerrar un poco acá. Voy a elevar acá. Y ahora tengo ciertos detalles, tengo ciertas formas. Me parece que yo en los básicos debería bajarle un poco la claridad que le había metido. Siento que ahora sí es un poco excesiva. Y ahí más o menos estoy en una fotografía donde tengo destacada la bruma, que fue lo que me llamó la atención. Conservé con respecto al principio el azul intenso este, tengo algo de detalle por acá. Nada, no es una fotografía del campeonato, pero pude avanzar y mejorar un poco lo que yo tenía en una toma que no había podido tener los recaudos apropiados para hacer esa fotografía. Vamos a buscar otra foto. Voy a venir a colecciones y voy a mostrarles, voy a ir a Ariel, por ejemplo, y voy a mostrarles cómo hacer una corrección general cuando tengo un número de imágenes que fueron hechas más o menos en una misma situación, con poca diferencia de tiempo. En este caso el esquema de iluminación era el mismo, el momento era el mismo. Él se puede haber movido un poquito para adelante o para atrás en el momento de la toma, que me puede haber modificado un poco la luz, pero la verdad es que van a estar muy parecidas unas a las otras. Entonces hay un par de maneras de trabajar eso, de poder trabajar las fotografías. Y es así. Fíjense, yo voy a cliquear la primera y cliqueo la última, ¿sí? Entonces, a mí no me gusta trabajar, yo tengo la posibilidad de trabajar en sincronización automática o en sincronizar. Yo siempre trabajo en sincronizar, no me gusta trabajar en sincronización automática. Entonces, supónganse que quiero hacer un ajuste general a estas fotografías. Entonces, voy, cliqueo, hago el balance de color, pienso que está bastante bien ahí, deposito nuevamente el gotero,
como habíamos visto antes, voy a venir a, supónganse que quiero darle un poco más de detalle a las sombras, le expando un poquito las sombras, ¿sí? Le expando un poco más las sombras, pero voy a venir a ajustarle un poco la curva de tonos, como habíamos hecho en la clase anterior. Aprieto un poco ahí, expando un poquito acá. La verdad es que yo siento que la fotografía está bastante bien revelada. No es una fotografía final, esto obviamente tendría que pasar por Photoshop y todavía uno le podría mejorar cosas incluso en Lightroom. Pero para un ajuste general considero que está muy bien. Entonces, teniendo la totalidad de las fotografías seleccionadas, pongo sincronizar y entonces acá me aparece un panel donde me dice, bueno, ¿qué es lo que querés sincronizar? Puedo tener seleccionado todo, pero a veces es un riesgo, porque tal vez yo tenía, no sé, un recorte, por ejemplo, que el recorte no va a ser afín a todas las tomas, entonces por lo general no se aplica a todo. Pero bueno, yo en este caso puedo tener todo porque yo no tenía recortado, así que pongo sincronizar, entonces se toma un tiempito chiquito, pero me acaba de sincronizar la totalidad de las fotografías, tienen exactamente el mismo ajuste. Ahora bien, esa es una manera. Otra manera es la siguiente. Supongamos que yo vengo a la carpeta de Ariel y digo, bueno, pero estas no quiero que me queden crudas, ¿sí? Y ya tengo el revelado hecho, podría estarlo modificando. Una opción es, si yo cliqueo acá y pongo anterior, como la última fotografía que traté fue con el revelado ese, me queda agarrado y cuando yo lo aplico a la siguiente fotografía, me aplica los valores del cambio, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción, vamos a suponer que yo estuve viendo esta fotografía, estuve trabajando con esta fotografía, y después vengo y digo, pero yo querría aplicarle eso mismo a todas estas. Yo ahora si pongo anterior, en realidad me está aplicando el cambio que haya tenido esta fotografía, no el cambio que tenía esta. Entonces, yo voy a la fotografía que trabajé, que ahora no me acuerdo en esta carpeta cuál fue. Puedo notarlo acá. ¿Ven que acá tengo un más menos? Un más menos. Estos más menos hablan de que fueron trabajadas, pero como estuve jugando un rato con diferentes cosas, vamos a volver a lo que era Ari Selección. Entonces en Ari Selección esta era la fotografía que yo había decidido y acá pongo copiar. Me aparece nuevamente el panel que me dice, bueno, ¿qué es lo que quiero copiar de esta fotografía? Entonces yo acá puedo copiar todo lo que quiera, podría descliquear alguno de los otros valores que tengo, pongo copiar y ahora que puse copiar, me voy a ir a la carpeta a la cual quiero aplicarle el cambio, Ariel, y voy a venir, si quiero, a seleccionar todas las fotografías, ¿sí? Selecciono todas las fotografías, pongo pegar y sincronizar. Entonces ahora nuevamente, ¿qué sincronizo? Sincronizo esto, entonces ahora tengo todas las fotografías de ambas carpetas exactamente con el mismo ajuste. En la medida que la luz no haya cambiado, que haya sido un seteo igual, la fotografía va a estar bien. Esto sirve para paisajes, sirve para todo. Después uno podrá entrar foto por foto y darle algún tipo de modificación que quiera hacerle puntualmente. A veces en los books nosotros lo que hacemos es una tirada de iluminación, seleccionamos, hacemos un ajuste a una, sincronizamos, pero después en el medio agarramos 2, 3, 4 fotografías y a esas 3 o 4 fotografías o 5 se las pasan a blanco y negro, se les hace algún tratamiento especial, como para tener diversidad en las tomas. Pero básicamente el ajuste general se hace de este modo. Primera, última, se le aplica un ajuste, se sincroniza y se sigue avanzando de esa manera. Algo que todavía no vimos y que tiene un poco que ver con esto de utilizar algunos recursos es lo siguiente. Vamos a suponer
que yo tengo una fotografía, ¿sí? Como esta, que ya está perfectamente revelada, está aplicada y todo, y resulta que le hago un revelado particular que yo considere que es interesante, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo entonces agarro y digo, bueno, voy a probar, no sé, con este color y a esto decido aplicarle algún otro efecto. Vamos a suponer, bueno, acá voy a cerrar y voy a venir acá, no sé, a dividir tonos, por ejemplo, y dividir tonos me permite en altas luces darle algún valor. Entonces yo digo, bueno, le voy a dar un valor medio frío a las altas luces, ¿sí? Y le voy a dar algún valor más cálido a las sombras. Ahí. Esto me permite manejar, ¿sí? Del modo que se fusionan. Yo digo, la verdad es que este color más o menos me gustó. Y por otro lado, decido ir a curva de tonos. Y en curva de tonos, aparte, le aprieto un poco el efecto. Y, no sé, le bajo en el HSL un poco alguna de las saturaciones, porque voy a HSL y digo, bueno, en el TAT me voy a ir al fondo, porque el fondo no me gusta tanto como lo cambio, pero sí me gusta el tono de piel de él. Entonces vengo acá y le bajo un poco, supónganse ahí, acá, y digo, bueno, la verdad que esto me gusta, me da como un efecto interesante. Entonces yo esto lo quiero conservar, porque me parece que me puede funcionar. Obviamente no está representando la realidad ni nada por el estilo, pero es un perfil, es un look que yo le quiero dar a algunas fotografías. Entonces tengo la posibilidad de, en ajustes preestablecidos, cliquear ajustes preestablecidos, crear un ajuste preestablecido. Yo en este momento, acá tengo que poner un nombre que a mí me resulte llamativo, que me resulte que yo lo pueda identificar después. Entonces yo lo voy a llamar X, ¿sí? Proceso XProcess, en la X le voy a poner mayúscula, porque es parecido a un proceso cruzado, ¿sí? Entonces, proceso cruzado cálido. Proceso cruzado eran unos procesos donde nosotros fotografiábamos con diapositiva y lo revelábamos como negativo y daba una alteración de colores y eso, y la verdad que lo utilizábamos bastante cuando no existían la cantidad de filtros y ni el Photoshop ni nada por el estilo. Hace 30 años atrás usábamos mucho lo que era proceso cruzado. Entonces, en el grupo, ajustes preestablecidos del usuario, pero yo me podría poner un ajuste preestablecido, me podría ver una carpeta, que esa carpeta sea únicamente modelos, supónganse, ¿sí? Entonces, este ajuste preestablecido me dice, bueno, ¿qué es lo que querés guardar de acá? Y en este caso yo digo, bueno, todo guardame, ¿sí? Si yo lo hubiese hecho algo previamente que era como muy decisorio en función de un cambio, no me guardaría todo, pero yo acá me guardo todo. Creo. Entonces ahora tengo un filtro preestablecido que me va a permitir a mí, sobre cualquier otra fotografía, incluso sobre una fotografía que no sea mismo la de Ariel, el ir a ajuste preestablecido del usuario. Yo acá ven que tengo uno Lalibin, ven que tengo diferentes nombres, algunos que yo fui haciendo, y tengo la posibilidad de ir a XProcess cálido y me lo cambia. Yo también le podría poner uno que es tungsteno, que fue uno que hice en alguna oportunidad, este que lo hice para alguna cosa, recorte Insta, no sé por qué cuerno lo habré hecho en alguna oportunidad, Margota que lo hice en alguna oportunidad. Entonces, estos son algunos que me han quedado guardados a mí de algunos cursos, de algunos talleres o de alguna aplicación puntual que he hecho. Pero bueno, definitivamente este cross-process cálido, a mí la verdad es que me gusta cómo quedó. Entonces es una manera de generar un ajuste preestablecido. Los ajustes preestablecidos tienen muchas aplicaciones y una de las aplicaciones es creativa, como esta, y algunas son facilitadoras de otras cosas. Es decir,
Por ejemplo, este es un archivo RAW, ¿sí? Agarro de vuelta. Un archivo, cualquier archivo RAW que agarre, me va a suceder lo mismo. Si yo me vengo a los básicos y vengo a la parte de balance de blancos, ven que me aparece a medida, flash, fluorescente, tungsteno, sombra, nublado, luz día, automático, original, que son todas las opciones que me brinda mi cámara en el momento de fotografiar. Fíjense algo, yo los paso por arriba y no lo estoy visualizando ni en el navegador ni sobre el archivo. Entonces yo podría solo ver si funciona para lo que yo quiero, únicamente cliqueando. Y si no funciona, tengo que volver a cliquear, o hacer comando Z y volver a cliquear. Entonces, esto es algo que a veces es un poco molesto en cómo viene ya programado el Lightroom. Pero por otra parte, si yo tuviera un archivo JPG, que yo me traje uno específicamente a propósito para esto, voy a Grid, ¿sí? Con la letra G, porque no me lo hice una colección, voy a todas las fotografías, y yo me puse un JPG que me lo traje para acá, de una foto que hice hace unos años, de una copa de martini. Estaba, yo sé que estaba. Lo que no sé ni siquiera si la tagué. Acá está. Esto es un JPG. Entonces yo estoy parado sobre un JPG. Presiono la tecla D de Develop, voy a Develop y vengo a ver si le puedo modificar el color. Fíjense que acá tengo original, automático o a medida, es decir, hacerlo manualmente, ¿sí? No me brinda las opciones. Y muchas veces es cómodo que a mí me tire filtrados de tungsteno o de fluorescente o de lo que fuere, porque me acerca, hay veces que estoy un poco perdido y esto me acerca y de hecho a veces me da una respuesta que yo no hubiese salido de otra manera que una con esto. Entonces, algo que sugiero hacer es tomar un archivo RAW, el que sea, cualquier archivo RAW, y restauro por las dudas, vengo acá y pongo, por ejemplo, automático. Acabo de crear en la memoria, en la historia de este archivo, tengo un procesamiento automático de color. Entonces, me voy a ajustes preestablecidos del usuario, cliqueo, creo ajuste preestablecido, que lo voy a guardar en una carpeta que yo ya la creé en otro seminario que di, que es White Balance, WB. Entonces acá le voy a poner el nombre de automático. Entonces le pongo balance o color, ¿sí? Automático, que es una interpretación algorítmica que hace de las dominantes de color que puede estar teniendo. Entonces, acá hago eso, tengo la posibilidad de cliquear diferentes cosas, la verdad es que yo acá voy a no seleccionar nada y simplemente voy a cliquear el equilibrio de blancos, porque es lo único que quiero que me actúe. Creo, y me lo va a guardar en WB. Vengo a automático y me voy a luz día. Modifico y entonces vengo acá, pongo crear ajuste preestablecido, WB, equilibrio de blancos y acá en ajuste preestablecido sin título lo que hago es pongo luz día. Entonces pongo luz día, S, porque tal vez ya lo tengo creado, ¿sí? S por seminario, y creo, y entonces esto me genera uno nuevo. Entonces, así con cada uno de esos, no voy a perder el tiempo en hacerlo nuevamente por cada uno de ellos, pero entonces en automático, en tungsteno y a todos les pongo un nombre. Entonces eso me permite que cuando yo estoy con otra fotografía, cualquiera, cuando yo quiero ver cuál me puede funcionar, en vez de venir acá, yo vengo a los ajustes preestablecidos, vengo al WB y ven que me pongo en automático y me muestra cómo es automático. Me pongo en luz día, me muestra cómo es luz día, ¿sí? Entonces, si yo hubiese cargado todos,
ven que simplemente con el pasar el mouse por los nombres de los balances me va a permitir visualizar cuál es el que me funciona. Cliqueo y a partir de ahí funciono. Y no solo eso, sino que si yo tengo una fotografía que es JPG, en donde no me brindaba ninguna otra opción, yo cambiando, ¿ven cómo se modifican los colores? Se nota claramente, más que en el blanco, obviamente en la zona del limón y de la bebida. Entonces, esto me va a permitir a mí un atajo a la hora de hacer un balance de color. Entonces, el balance, el generar un ajuste preestablecido, lo hago cuando genero un color creativo que considero que me funciona para algo y que lo puedo aplicar y replicar en otros momentos. Lo voy a hacer en los balances de color porque me puede ayudar en alguna oportunidad como un atajo para lograr algo de un color, de un filtrado apropiado. Y lo voy a usar, ¿se acuerdan que les dije y les mostré cómo trabajo yo con la cámara a la hora de fotografiar conectada al equipo? Muchas veces trabajo con clientes y trabajo con directores de arte en el momento. Yo sé que el modo apropiado para poder obtener los mejores resultados es derechear los archivos. Es decir, le voy a dar un poco más de luz que la que necesita y voy a generar un contraste un poco más bajo para que las zonas de sombras tengan mayor cantidad de información y que cuando después yo las revele y les genere las sombras que quiero generarles, esa fotografía tenga la mejor calidad posible. Ahora, cuando salen de mi cámara, no van a salir estéticamente tan lindas como podrían salir si yo hubiese fotografiado con un esquema más contrastado y dándole un poco menos de luz. Pero en función del objetivo final, a mí no me convenía verlas lindas en la toma. Ahora, yo no quiero que un director de arte o un cliente vea una foto más o menos y yo decirle, pero esto va a quedar así. Porque yo no sé lo que pasa por la cabeza de esa persona. Yo no sé si ese tipo no está pensando, bueno, pues este tipo como fotógrafo es más o menos, lo que pasa es que después maneja la computadora. No, yo como fotógrafo soy bueno y sé lo que estoy haciendo. Entonces por eso lo hago de esta manera. Pero como no quiero perderme explicándole al cliente, sino prefiero simplemente mostrarle el material cómo va a quedar, por lo general tengo la posibilidad de hacer unas pruebas antes que venga el cliente, obtengo la fotografía que quiero, con la captura de iluminación y el contraste que yo quería, lo revelo para que me quede bastante cerca, que por lo general es un poco con curvas y logrando el perfil de color que era el apropiado, me genero un preset y en el momento de importar las fotografías, ¿se acuerdan que cuando teníamos la cámara conectada al equipo, a mí me daba la posibilidad de decirme, ¿querés incluir algún tipo de preset de revelado? O cuando yo traigo las fotografías desde una tarjeta de memoria también lo puedo hacer. Bueno, en ese caso yo lo voy a hacer. Entonces, lo que hago es, me genero un revelado que le pongo por lo general un nombre, ¿sí? Que tenga que ver con por ejemplo, ahora me estoy acordando, por ejemplo, Margota es una clienta. Entonces, yo había hecho, es el sobrenombre en realidad de una clienta, Margarita. Entonces estábamos haciendo una producción, entonces es un revelado, es un ajuste de curvas nada más. Entonces, las fotografías iban ingresando a mi computadora con el preset ese de ese revelado. Entonces, acá no tengo la tarjeta de memoria en este momento, puedo poner una tarjeta de memoria acá. Estas fotos ya están importadas de todo modo, pero no importa. Lo que voy a hacer es, para que se me habilite, ¿sí? Van a ver, ven que como yo tengo
no importar supuestos duplicados, a mí me aparecen todas dimeadas como para que yo no las importe. Ahora, si yo descliqueara, me aparecen nuevamente vivas. Entonces, lo que yo haría en este caso es, acá en ajuste de revelado, yo voy a buscar cuál quiero ponerles. Entonces, en el caso este, como yo les había dicho, de Margota, yo voy a ajustes preestablecidos del usuario, me aparece, entonces acá yo pongo Margota, cliqueo, entonces esa fotografía cuando ingresa a mi catálogo, ingresa con el revelado hecho, ¿sí? Entonces, lo mismo me va a suceder cuando estoy con la cámara conectada al equipo. Entonces esto me parecía que era muy bueno el poder cerrar este punto de revelado que me parece que es súper, súper importante. Entonces, esta clase también la doy por terminada. Vamos a practicar, quiero que practiquen la aplicación de filtros locales. Todavía no vimos la parte de pincel y no vimos la parte de reedición y cómo puedo borrar algunas zonas y cómo puedo hacer que los filtros locales actúen localmente, pero con parámetros más ajustados, que es con unas máscaras. Ahora lo vamos a estar viendo, pero vamos a estar viendo en la próxima clase. Yo quiero que ahora, primero que todo, se den unos minutos, como les dije antes, o unos días, para practicar hasta este punto de lo que vimos ahora. Practiquen y si quieren mandarme alguna muestra, mándenmela por mail. Con gusto se los voy a estar viendo y pasándoles mi feedback. Muchas gracias.